Bien. Hola, buenos días. Soy el padre Gabriel, estoy en la parroquia Inmaculada Madre de Dios en Gonet, en la Arquidiócesis de La Plata, en este ciclo de charlas que vamos compartiendo en torno a la semana Laudato Si. Hoy la cerramos con la presencia de Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata desde el año 2013, pertenece a la Orden de San Agustín y entre tantas cosas, Monseñor es licenciado en Teología Moral, máster en Biología, se desarrolló en varias actividades académicas, se desarrollan varias actividades académicas, forma parte de algunas comisiones pontificias, otras episcopales, muchas en torno a la bioética y a la salud, y por eso lo traemos, Monseñor, para que nos pueda compartir en esta semana Laudato Si su mirada sobre, más allá del desarrollo de la encíclica, también esa presencia de lo moral y de lo ético que contiene en sí la encíclica. Así que le doy la palabra para que usted nos pueda compartir lo que tenía pensado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Padre Bachi. Un placer estar acá y poder participar en esta semana tan importante, recordando estos 5 primeros años de Laudato Si. Que como bien decías vos, es una encíclica de orden netamente social, pero en el cual se incluyen, naturalmente, las dimensiones éticas y morales. No podemos pensar una sociedad sin una verdadera ética. Es más, en esta misma encíclica el Papa va a hablar justamente de la formación de la conciencia para poder tomar decisiones y poder comportarnos de acuerdo a una recta conciencia, una conciencia bien formada. Y la va a centrar esa formación de la conciencia no solamente en la verdad de Dios, en la verdad revelada, sino sobre todo en la educación. El primer paso para tener una conciencia verdaderamente libre es la de la educación. Vamos a intentar ahora compartir, si se puede, vamos a ver cómo nos ahí está. Cómo es la composición general de este documento del Papa, que tiene unas 6 partes centrales, además de la introducción, y las 2 oraciones finales con las que quiso terminar el Papa, una más cristológica y otra más universal. Pero fíjense que ya en el segundo punto se habla sobre el Evangelio de la creación, después también la raíz humana de la crisis ecológica, ahí también hay toda una dimensión moral de cómo es nuestro comportamiento, curiosamente, paradojalmente, la mayor contaminación de la humanidad y de la Tierra se ha hecho en los últimos 50, 80 años, cuando la tecnología más se desarrolló. Ha habido cientos de años donde la creación se respetó esencialmente y donde hubo siempre algún foco de contaminación, pero relativo. La gran expansión mundial de la corrupción, de la contaminación, de la polución, etcétera, se dio en tiempos modernos. La complejidad general que tenemos en este tema, y después en la parte quinta, las líneas de orientación y de acción, y sobre todo en la sexta, algo muy interesante, la espiritualidad ecológica, o si se quiere, la dimensión ecológica de la espiritualidad, o en la espiritualidad también la reflexión y el camino ecológico. Ahí vamos a tener una dimensión moral muy importante. Perdón, a ver si podemos pasar acá. Ahí estamos. A ver si ahí está. Una dimensión moral muy importante, que no la podemos olvidar. Ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia, como decíamos, formada y responsable. Ahí está el eje moral profundo de este documento, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico, que son todas dimensiones que nos van poniendo en preparación a esta dimensión. Mira, uno de los ejes grandes es, en el primer capítulo, lo que está pasando en nuestra casa. Otro de los conceptos lindos que ha querido poner el Papa Francisco también para darle ese contenido, esa dimensión moral. La moral no es una serie de normas o una campanita, tipo un timbre que suena cuando alguien incumple una ley, una norma y marche preso.
sino que la ética es justamente poder saber cómo nos comportamos en el ambiente que nos toca vivir, según principios, valores, ¿no es cierto?, y virtudes. Qué importante es saber que yo voy a tener un comportamiento ético porque estoy en casa, estoy con los míos, es nuestra tierra. Y lo que está pasando en nuestra casa, tanto como el cambio climático, la cuestión del agua, otro de los temas morales fundamentales que propone el Papa Francisco, acá él hace un llamado explícito, casi diciendo, lo pongo en síntesis, ¿no? Miren, yo sé que llegar con el agua limpia, potable, a las casas tiene un costo. Hay que purificar el agua, hay que hacer las cañerías, hay que mantenerlo, tiene que haber bombas que lleguen con la presión justa, etcétera, etcétera. Todo eso cuesta dinero, dice el Papa, y yo eso lo entiendo. Pero lo que no es comprensible es que la sociedad no se organice de tal manera que todo el mundo tenga acceso al agua, pueda pagar o no lo pueda pagar. Es como el aire. No podemos ponernos a discutir si hay que pagar por el aire puro o no el aire puro. El aire tiene que ser puro y yo tengo derecho a respirar. Tengo derecho al agua y la sociedad tendrá que organizarse para que todos tengamos agua, aunque muchos no la puedan pagar. Ese será nuestro compromiso, ¿no es cierto? Con esta mirada de Este, aprender a poner al hombre como lo importante y en el centro, ¿no? Totalmente, totalmente. El hombre y sus necesidades básicas, porque yo no soy una piedra, tengo sentimientos, tengo frío, tengo hambre, tengo enfermedades, necesito educación, necesito acompañamiento, protección, crecer en niñez. Hay una serie larga de situaciones que le son propias a la dignidad de la persona humana. ¿Eh? No es que un gobierno me concede el derecho o me da un plan para pagar el agua o para pagar la comida. Eso cae de Maduro, no puede ser de otra manera, porque hace a la dignidad de la persona humana. Y esto también está subyaciendo, ahora lo vamos a ver más adelante, en lo que el Papa Francisco da un paso más. El Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto habían hablado de la ecología verdaderamente humana. Y el Papa Francisco le agrega a esta ecología humana, que es la base de la verdadera ecología, la ecología verdaderamente humana e integral, la ecología integral. Yo necesito a este hombre para poder vivir ecológicamente, necesita que todos los demás elementos que, entre comillas, integran su dignidad, sus necesidades básicas, estén dadas, ¿no es cierto? Por eso también el Papa se anima a hablar de la calidad de la vida humana, ¿no?, y de esta decadencia social. Fíjate que acá el Papa da otro paso interesante, que la calidad de la vida no la relaciona a un tema económico, sino también de principios, de valores sociales. La decadencia social no es solamente la económica. Hay sociedades extremadamente ricas y con una decadencia humana, antropológica, de valores, de familia, tremenda, ¿no es cierto? Y después el Papa sigue hablando de las inequidades planetarias, la debilidad de las relaciones humanas. Muchas veces los grupos poderosos se imponen a las sociedades más débiles y pareciera que tienen más derecho. Fíjense que en la democracia muchas veces se cometen abusos. Y se lastima los valores democráticos que tienen una base equitativa fundamental. No importa que vos seas más poderoso que yo, importa cuáles son nuestros derechos básicos iguales y después cómo compartir esas riquezas o esos medios a lo mejor más grandes que tenemos unos que otros. Voy a ir, me detengo un momentito más sobre el tema del agua. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Como ven, es un valor, es un tema no negociable, ¿no? El agua es como el aire. Bien. Y con respecto a la calidad de vida humana y la decadencia social, lo que decíamos recién, ¿no? Sociedades que son grandes estructuras e ineficientes, que gastan energía y agua en exceso. Voy a ir más adelante. El Papa habla también sobre el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas, que muestra el fracaso de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente. Ante el agotamiento de algunos recursos se va creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Fíjense, el Papa Francisco
hace años que viene insistiendo sobre esta tercera guerra mundial disfrazada de pequeños conflictos, donde a veces no se puede vivir en paz en la humanidad porque continuamente están surgiendo conflictos que limitan, que lastiman a la persona humana. Por eso él vuelve, en este segundo núcleo, a presentar catequéticamente, casi diríamos así, la riqueza del Evangelio de la creación. ¿eh? Acá también hay un compromiso moral. Dios creó un mundo para el bien del hombre, creó un paraíso, ¿se acuerdan? Adán y Eva, el paraíso, que el hombre no lastima con su pecado, y por el cual pierde esa gran libertad que tenía en el paraíso, que le va a venir redonada, regalada, reivindicada con la resurrección de Cristo, Cristo que restablece esta creación de la gracia, del don, aunque el hombre va a tener que trabajar y va a tener que luchar para su sustento, que también está en el plan de Dios, colaborar para su propia vida. Este, él hace una propuesta muy bonita también, diciendo que la luz que ofrece la fe es un elemento importantísimo, y acá también tiene un toque en la moral cristiana importante. La fe no es un anexo, no es lo que le pasa a algunos. Muchas veces los políticos dicen, bueno, la parte religiosa la dejamos afuera, el tema de la fe es un tema que no cuenta en la vida democrática, el Estado es laico. Y eso es un error catastrófico que así nos está llevando donde vamos. El Estado no puede ser laico, como tampoco puede ser católico, ni puede ser judío, ni puede ser ateo, ni puede ser contrera, ni puede ser lo que sea. El Estado tiene que ser cívico, cívico, de los ciudadanos. ¿Y los ciudadanos qué son? Católicos, ateos, judíos, musulmanes, lo que sea. Por lo tanto, un buen gobierno no puede discriminar por religión o decir que lo religioso se circunscribe a un ámbito de la privacidad de los ciudadanos y no puede estar en el eje social. Porque la fe trae muchos elementos de riqueza, muchos elementos de riqueza para la sociedad. La fe ofrece grandes motivaciones, dice el texto, para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos más frágiles. De hecho, el relato de la creación se centra para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y las demás criaturas, y sobre cómo el pecado rompe el equilibrio de toda la creación en su conjunto. O sea, no es la fe la que rompe el equilibrio ecológico o el equilibrio de la creación de Dios, sino el pecado. O sea, el hombre que actúa sin Dios o contra Dios. Por eso, sacar la fe del discurso democrático es reducir las posibilidades de libertad de la sociedad. Y esto es algo muy grave que lo estamos viviendo en forma muy intensa en nuestro tiempo. Por eso sigue el Papa, cada criatura tiene una función y ninguna es superflua, somos creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal. La Tierra es esencialmente una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Herencia común, casa común, don para todos. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, que es la relación con Dios, la relación con el prójimo y con la relación con lo creado, con la tierra, ¿no es cierto? Esto se ha roto por medio del pecado, pero sabemos que esta ruptura, que es el pecado, ha sido redimida por Cristo. Por eso la importancia de conocer y de acercarnos a Jesús. Otro de los temas que incluye el Papa, que ha pasado bastante desapercibido porque los ecologistas se han centrado más en la relación con la naturaleza, con la tierra, que con las personas, es el grito, una vez más, sobre el tema de la lucha contra el tráfico de seres, tanto de animales como de la trata de personas, sobre todo, ¿no es cierto? No es tan grave la extinción de una especie como la extinción de la libertad de la mujer o de los jóvenes o del abuso, Un tema que ha etcétera, ¿no es sido de cierto? preocupación constante en el Papa Francisco, el de la trata de personas. Totalmente, incluso dándole una dimensión moral y ética mucho más grande, porque muchas veces la Iglesia hablaba de la prostitución y cambiando la cultura, en muchos ámbitos la prostitución se ve como algo bueno, incluso hasta como un derecho, hay sindicatos de los trabajadores del sexo, como si fuera una cosa común y corriente, pero sabemos muy bien
que nadie vende su cuerpo porque es libre y porque puede hacer otra cosa. Acá hay un discurso de trata que va mucho más allá y es mucho más profundo todavía que la prostitución. Y el Papa Francisco, fíjense que casi nunca ha hablado de prostitución, siempre ha hablado de trata de personas, porque siempre que hay un contrato de dinero sobre una persona en concreta, hay una trata. No se trata de secuestrar y hacer desaparecer a una joven, sino cualquier tipo de relación comercial sobre el cuerpo, sobre todo hiriendo la dignidad de la intimidad, de la sexualidad y de la antropología del ser humano. Bien, vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. Hay unas crisis y consecuencias cuando no se pone al hombre en el centro de la reflexión. Pierde la posibilidad de comprender cuál es el lugar del ser humano en el mundo y su relación con la naturaleza. Se corrige pasando de una antropología adecuada que mantenga el valor de las relaciones entre las personas. Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza. Si yo no cuido a un ser humano, imagínate lo que voy a hacer con una planta, con una piedra, con un árbol, con un perro o con un gato, cualquier cosa. Por eso necesitamos recentrar, poner en el centro nuevamente a todo ser humano y a todo el ser humano. Por eso la necesidad de defender el trabajo parte del sentido de la vida, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Fíjense que el Papa acá no está haciendo un mero reclamo sindical de trabajo, sino que lo que nos está diciendo es que el trabajo es un camino de maduración personal, es un don antropológico. La lógica del utilitarismo es una lógica muy peligrosa, porque no solo se usa y se tira a la basura, aquí como en estas figuras que se generan tantos residuos por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Yo me acuerdo hace unos años, ahora se compacta y hay más conciencia ecológica con la basura, pero unos años atrás salías a la puerta de tu casa y a la noche eran toneladas, eran paredes de cajas, bolsas de residuos y demás, nada se arregla, todo se tira, recién ahora estamos empezando a reciclar con muchas dificultades, incluso donde mucha gente quiere hacer un gran negocio del reciclado y no una verdadera ayuda a la contaminación, a evitar la contaminación en la tierra. Bien, llegamos acá al tema de la ecología integral, que, como decíamos, es otra de las visiones superadoras del Papa Francisco, que ya no solo va a hablar de la ecología propiamente humana, sino que le da más fuerza todavía a esa ecología humana, diciéndole no hay una ecología humana solamente hablando del valor de la vida física, sino también de la libertad del hombre, de la economía y la social, de la parte cultural, de la ecología en la vida cotidiana, del principio del bien común, un tema fundamental para poder ponernos de pie frente a las propuestas de Laudato Si, que es esta casa común, estos bienes comunes, esta herencia de la tierra, el principio del bien común y la justicia entre las generaciones. Como ves, este capítulo es todo una clase, diríamos, de teología moral en el ámbito de lo que el Papa nos propone. Y sobre esta ecología integral, nos dice que incorpora el lugar peculiar del ser humano en este mundo y en sus relaciones con la realidad que lo rodea. El ser humano, la persona, no es un individuo. Muchas veces usamos como sinónimo la palabra individuo. Individuo es una individualidad, es uno solo aislado. Persona es alguien personale que suena hacia afuera, que resuena en su ser hacia afuera y por lo tanto no es una cosa aislada en sí mismo, sino que está y es capaz de relaciones con los demás. No podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma. Estamos viviendo una experiencia única, que ojalá termine pronto, pero que tenemos que aprenderla, con este coronavirus. De golpe nos hemos dado cuenta que no estamos aislados y que los gobiernos entran en pánico cuando no pueden controlar una enfermedad.
Incluso comienzan los grandes desafíos, acá mismo en Argentina lo vemos, el presidente y muchos dicen, no, primero la salud y la vida de los ciudadanos, no me vengan con ideología, no me vengan con economías, no me vengan con otras cuestiones, lo primero es la vida humana, contra el virus. Pero contra el aborto, no, ahí sí, vamos a apurar la ley de aborto, ahora que hay un poco de confusión, que la gente tiene puesta la mirada en otra cosa, y avancemos contra el aborto. Hay muchísimos más muertos por aborto que por coronavirus. Esto es un tema también de moral y de ecología integral. Acá no vale decir aborto sí, virus no. No, ¿defendemos la vida o no la defendemos? No seamos cínicos, no seamos mentirosos. Tuvimos una campaña electoral donde escuchamos al presidente actual decir al presidente saliente, no mienta, no mienta, no mienta. Hoy tenemos que decir, en esta perspectiva de la ecología integral, no nos mientan, tenemos que respetar la vida siempre. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas. Esto es muy importante. Bien, algunas líneas de orientación para la acción. Disculpen, voy un poco rápido, pero no quiero pasarme del tiempo. El diálogo sobre el ambiente en la política internacional. Fíjense que es una de las... hemos visto infinidad de cumbres que no concluyen nada, que por ahí hay 100 países que opinan de una manera y 4 o 5 que tienen poder de veto y que las cosas siguen como estaban hasta ahora o como les conviene a sus industrias o a sus ámbitos de contaminación o no. Sin embargo, ahora hemos visto en todas las grandes ciudades que, habiendo parado la circulación de los autos por 15 o 20 días, los cielos están más azules, el aire más puro, volvieron los peces a los ríos, hasta se vieron delfines en Venecia, cosas que parecían de encuentro de hadas, solamente cuando el hombre ha parado su destrucción. O sea que son ejemplos evidentes que no hay político que pueda ocultarlos, solo lo pueden imponer o mentir, ¿no es cierto? No les queda otra. El diálogo hacia las nuevas políticas nacionales y locales. Esto también es importante, no podemos construir sin el respeto de la dignidad de la persona. Favorecer debates sinceros y honestos, lo que decía, en todo sentido. Acá el Papa hace un llamado muy, muy importante. No se puede hacer diálogos formales por protocolos de instituciones o de organismos internacionales, no se pueden hacer diálogos a base de ideología, sino a base de la realidad. Y este es el gran peligro, de perder el contacto con la realidad porque tengo poder, porque me olvido de las cosas. Y en cuanto me voy del poder, sufro, y cuando vuelvo al poder quiero retomar todo lo que tenía antes o lo que hacía antes. La política y la economía en diálogo por la plenitud, la plenitud humana, lo que decíamos recién, como ven son ideas que van girando en este documento tan bello, ¿no? Donde no hay una verdadera política, no hay una verdadera economía si no tienen en cuenta todo el bien común, la plenitud de la persona en su totalidad, no solo en sus relaciones laborales o institucionales. Y el tema de las religiones en diálogo con las ciencias. Y esto lo estamos viendo, tal vez la prensa le ha dado poca importancia, pero hace unos días se publicaron algunos temas sobre el tema del acceso a los medicamentos, a los recursos de salud, firmados por las 5 principales religiones monoteístas, no en una forma pastoral o teológica, sino en diálogo con la ciencia y en propuestas del marco antropológico fundamental que pueden proponer las religiones. Vuelvo a repetir, el hombre hace los mayores desastres cuanto más se aleja de Dios. Y es necesario que en la sociedad, con los debidos respetos y sin confundir lo que es de Dios y lo que es del César, poder participar de todas las dimensiones de la persona. Cuando usted iba hablando, pensaba en esto que también decía usted, la importancia y el centro de la educación que toma la encíclica, y qué importante tener laicos formados para llegar a estos lugares donde a veces las voces tienen que ser un poco más pesadas, ¿no? Y tener laicos formados que puedan tomar decisiones, ¿no?, en este rumbo. Yo me acuerdo hace ya varios años, cuando todavía el Papa Francisco era el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, un encuentro de Acción Católica, donde se abrían justo nuevos momentos de divisiones políticas, elecciones, decir lo que después repetiría varias veces: yo quiero laicos católicos involucrados en política, sabiendo que se van a embarrar los zapatos.
Vengan a mi despacho con los zapatos sucios, no me importa, pero los quiero a los católicos. Y lo que pasa a veces en muchas organizaciones o políticas es que los católicos renuncian. Están las dificultades, las presiones que no todos las suelen soportar. Por eso está muy bien tu reflexión de poder saber la necesidad que tenemos de laicos verdaderamente comprometidos. El obispo, el sacerdote es al que más miran, pero al que menos le corresponde hacer en el mundo secular. Eso es propio de los seglares, como se decía antes, de los laicos. Por eso el Papa también dice en este documento del Laudato Si, la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invita a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. ¿Eh? Seguro que todos tienen semillas de verdad, hay que ponerlas en común, ¿no es cierto? El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente. La política no debe someterse a la economía. La crisis global es la ocasión para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos, para la nueva regulación de la actividad financiera parasitaria. Esto lo hemos escuchado muchas veces, incluso ya se habla de la economía del Papa Francisco, no siempre objetivamente y no siempre con buenas intenciones, y el Papa no es que tenga un plan económico, tiene principios, valores, marcos referenciales de una verdadera economía que libere. Es verdad que pretender una economía estatal es un fracaso, como pretender una economía neoliberal. Por eso el que critica la economía neoliberal tiene que hacer punto y coma y criticar la economía estatal. Lo que verdaderamente hace libre a la persona es las libres relaciones, donde el Estado cumpla su rol subsidiario y el privado haga lo suyo subsidiariamente también, como representante de la sociedad. Y esto es un poco lo que propone el Papa Francisco, aunque a veces los medios no lo presenten. Aprovecho de pasar un aviso a los que nos estén escuchando. Lean siempre al Papa. Hay sitios oficiales, el del Vaticano, vatican.va, donde tenemos los textos de primera mano del Santo Padre, no lo que dicen los periódicos, los comentaristas o los periodistas. Fue del excursus, ¿no es cierto? Bien, y justamente con esto vamos a terminar, la educación y la espiritualidad ecológica. ¿Eh? Acá el Papa nos invita, como dice él, a apostar a otro estilo de vida, una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Estas relaciones, decíamos, relación con Dios, relación con el otro y relación con las cosas, los tres niveles. Bueno, la educación tiene que llevarnos a esta alianza y los chicos aprenden. Fíjense, hay cambios que parecían imposibles. Cuando yo tenía 15 años, todo el mundo fumaba, en cualquier lugar, se fumaba hasta en los aviones. Y un buen día empezamos una larga campaña y son los chicos ahora, antes los padres tenían que decir a los chicos que no fumaran, ahora son los chicos los que dicen a los padres que no fumen. Se empezó a hablar del reciclado, del medio ambiente, de no tirar plástico por la calle, los chicos lo aprenden y lo pueden hacer. Nos falta la educación de las relaciones, personales sobre todo y con Dios más que nada. No nos dé miedo, veamos del ejemplo que tenemos de la educación de los niños con las cosas, llevarlo a la relación con las personas y a la relación con Dios. Esta conversión ecológica va a traer, nos dice el Papa, gozo y paz. Y si algo falta a este mundo no es tanto el dinero, es vivir en paz. Porque en paz se pueden vivir con poco, con mucho, siempre y cuando el nivel de justicia y el nivel de necesidades básicas esté asegurado. ¿Mm? Hay otra educación también en esta espiritualidad ecológica, que es el amor civil y político, o sea, el amor a la sociedad civil y a lo político, lo que decías recién, que los laicos se enamoren de la política, se animen a dar estos pasos como verdaderos ciudadanos defendiendo sus valores. Los signos sacramentales y el descanso celebrativo, acá el Papa también habla de la vida de piedad, la Trinidad en relación con las Escrituras, y no puede dejar afuera, obviamente, a María, la reina de todo lo creado, justamente, que no es una declaración. Y fíjense, quiero terminar con esta diapositiva, donde el núcleo de la conversión ecológica, dice el Papa, la raíz de la crisis cultural es profunda y no es fácil de rediseñar hábitos y comportamientos. La educación y la formación siguen siendo desafíos básicos. Todo cambio necesita motivaciones y un cambio educativo. Fíjense cómo el Papa centra todo en la educación.
Lo que cambia nuestro planeta es la conciencia, no la política. Lo que crea la conciencia es la educación, no las leyes. Por eso acá el Papa y esta figura de un mundo hecho de sabiduría, de libros, puede inspirarnos mucho a nosotros. No tenemos que tenerle miedo a la conciencia, a la libertad de conciencia, actuar según nuestra conciencia, tema moral si los hay, cuando esa conciencia ha sido bien formada, bien educada. Lo que crea la conciencia es la educación. Una educación por la casa común, por el amor al Padre, al prójimo y a las cosas. Muchas gracias. Bueno, Monseñor, muchas gracias por haberse sumado a este espacio, habernos traído esta mirada de la encíclica, sobre todo desde esta parte y desde los conceptos propios, ¿no? Como por ejemplo el de ecología integral, muy propio del Papa Francisco, esta mirada que busca, como usted decía, no ser una encíclica económica ni política, sino leer el Evangelio desde una mirada muy práctica, ¿no? Muy actual, cómo el Evangelio está presente, cómo la doctrina social de la Iglesia está presente, ¿no? Así en esta encíclica. Y bueno, tenemos que seguir avanzando. Seguramente va a ser una encíclica que se la vaya a trabajar durante muchos años, porque es muy actual y los problemas como que se van acrecentando, ¿no? Lo Así que invito, yo te si tiene agradezco. Sí. Lo invito, si tiene 2 minutos más, vamos a tratar de ser concisos. Yo tengo temor de que por ahí este programa nos corte la transmisión, ¿no? Pero si usted se anima, 1 o 2 puntos, porque la encíclica ya lleva 5 años, ¿en qué cosas concretas, ¿no? Usted ve que la encíclica ha sido o ha tenido una incidencia real? Mira, antes que nada, Padre Gabriel, nuevamente felicitarte por estas iniciativas y agradecerte la invitación. Creo que la primera y principal es algo que realmente, no sé si, yo creo que el Papa lo tenía en claro porque es un gran pastor, el haber invitado, haber incluido a infinidad de personas de distintos credos, incluso ateas, a sumarse a este discurso. El Laudato Si ha provocado cualquier cantidad de reflexiones, seminarios, publicaciones, hasta algunas asociaciones para llevar adelante esto, de gente que nunca ha pisado la iglesia, pero que ha entendido que acá estamos, como dice el Papa ahora, todos en la misma barca, que la casa común es de todos, no es de los que creen y no creen o de los políticos de derecha o de izquierda. Esto no es motivo de discusión, acá estamos todos, como hablábamos del aire, del agua, de la tierra, etcétera. Y yo creo que ese es un primer fruto efectivo, real. Yo nunca me voy a olvidar cuando recién se publicó Laudato Si, fue la primera vez que me invitaron a hablar en la Universidad Nacional de La Plata, que sabemos que es una universidad tremendamente laicista y donde con dificultad nos dejan entrar y discriminan claramente a los sacerdotes, a los religiosos. Y fue maravilloso, fue una experiencia lindísima compartir con los profesores este encuentro sobre cosas esenciales. Y otros elementos son algunos conceptos que, como vos bien marcabas, la ecología integral, la casa común, ¿no es cierto? La libertad de conciencia, la formación de la conciencia. Fíjate que en el mundo que vivimos, relativista, sin valores, donde cada uno hace y piensa lo que quiere, acá hemos coincidido todos en que tenemos que actuar según la conciencia. Y la conciencia no es el capricho o no es lo que me enseñaba mi abuela en mi casa, sino es lo que yo elaboro dentro de mí a partir de principios, valores y virtudes a través de toda esta educación. Monseñor, con usted terminamos este ciclo de charlas. Estuvimos toda la semana encontrándonos con diferentes personas. Así que le pido, ya que nos acompañó en este último encuentro, que nos deje la bendición. Cómo no, con mucho gusto. Es una alegría poder reflexionar sobre el magisterio de la Iglesia, no como una cosa de fanatismo, de secta religiosa, sino como aprovechar las riquezas que el Vicario de Cristo en la tierra, que el Papa nos da y nos brinda para que nosotros la trabajemos, para que nosotros la veamos y la hagamos aterrizar en nuestras realidades. Qué mejor una Argentina, La Plata cada vez más ecológico,
donde el hombre sea el centro, donde se respete la vida, su dignidad, sus valores. Por eso vamos a pedirle al Padre Bueno, en el momento de oración, el Papa termina Laudato Si no solo con una, sino con dos oraciones, una más, digamos, general y otra más cristológica. Al Cristo de la historia, al que caminó esta tierra, al que conoció las espigas, conoció los peces, conoció el agua, que nos acompañe a hacer un mundo cada día más fraterno, más pleno y una casa común más libre de toda contaminación, que seamos verdaderamente una ecología profundamente humana, profundamente integral, y que el Señor nos bendiga a todos en nuestros pensamientos, en nuestras vidas y en nuestras acciones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Monseñor, muchas gracias por haberse hecho presente. También, bueno, ya es el último encuentro, así que le agradecemos a todas las personas que han participado de estos encuentros, de estas charlas, y a los que nos estuvieron viendo. Bueno, ojalá esto haya servido como un aporte más entre tantas cosas que se hicieron en la semana Laudato Si en diferentes partes del mundo, y que esto nos ayude a crecer y a profundizar la importancia que tiene el involucrarse, el formar parte, como en algún momento dijo el Papa Francisco con respecto a la fe, no balconearla, pero tampoco balconear la vida, ¿no? Sino trabajarla desde dentro, involucrarnos, no solamente pensar, sino embarrarnos, poner los pies en el barro y hacer obras concretas. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Adiós.